Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? El día de hoy pues pasó lo que más me temía y más que nada en la previa del partido, justo cuando se cayó Yamal, empecé a preocuparme mucho por este partido porque la Real Sociedad tengo pues memoria de que la anterior temporada nos dio un baile y ganamos de puro milagro y hoy ha pasado lo que no queríamos, ¿no? Otra derrota más en liga. Y ojo, yo creo que esta derrota, al menos para mí, es la más dolorosa y decepcionante de toda la temporada. Porque las tres derrotas que llevamos en la temporada, esta es la única en la que no hemos competido. Contra el Mónaco, pues nos expulsaron un jugador, se peleó hasta el final, aunque tuvimos mala suerte y no pudimos llevarnos los 3 puntos. Contra los Asuna, si bien nos goleó, nos metió 4 goles, hubo un intento y esfuerzo de cambiar el resultado, estuvimos cerca de apretar y empatar el partido, pero al final terminamos perdiendo. Pero este partido no es que perdimos porque tuvimos mala suerte, no es que perdimos porque el partido fue frenético, estábamos los dos atacando, era un mate cualquiera se lo podía llevar. No, es que literalmente no competimos, no tuvimos tiros al arco. Es el peor partido que ha tenido el Barcelona en toda la temporada. Y realmente no sé cómo sentirme con esto. Yo creo que hay mucha responsabilidad tanto del equipo como de Flick. Aún teniendo el 70% de la posesión, no generamos casi peligro. La Real Sociedad sacó más remates que nosotros y encima remató 6 veces al arco. Nosotros 0. Pero ¿por qué salió tan mal el partido? ¿Por qué la Real Sociedad, teniendo solo el 30% de la posesión, nos hizo tanto daño y nos terminó humillando en este partido? Bueno, creo que hay dos factores. El primero, creo que es obvio, ¿no? Que a los 11 por ahí minutos le anulan un gol a Lewandowski y yo no suelo ver mucho el arbitraje, la verdad es que me da pereza, porque el arbitraje en España es malísimo. Todos sabemos la mediocridad de arbitraje que hay en España, es obvio. La temporada pasada lo vimos claramente, con el gol que no le validaron a Lamine Yamal en el clásico del Bernabéu. Y hoy no puedo evitar sentir que hemos sido robados involuntariamente, porque no creo que sea culpa de la Real Sociedad que nos anulen ese gol, porque los incompetentes del VAR no saben diferenciar el botín de un jugador rival a el jugador que marca el gol. Es estúpido que el VAR semiautomático haya venido para mejorar el fútbol de la liga, que se cometan menos errores en esos trazados de offside y veamos esta porquería, porque lo que se ha visto es una porquería. Todos sabemos que el trazado es lamentable, todos sabemos que el botín que está intentando hacer pasar por el de Lewandowski es el del defensor. Ese gol tendría que haber subido al marcador, y ese gol no creo que influya al 100% en todo lo que pasó en el equipo, porque hay mérito de la Real Sociedad, pero hay que decirlo, desde ese gol el equipo se vino abajo. La Real Sociedad se vino con todo arriba y nos pasó por encima. Ese gol podría haber valido un punto. Y ojo, puede que sea un exagerado, porque obviamente la Real Sociedad se jugó un partidazo, perdonó chances increíbles, pero un gol cambia completamente el partido, porque el rival no juega de la misma manera que cuando tiene el empate a cuando está perdiendo. No es lo mismo jugar desesperados contra el reloj porque no te está llevando nada, a jugar con calma sabiendo que tienes un punto y que aún hay partido para remontar o ponerse adelante de nuevo. Y ya aclarado esto, y no queriendo renegar más con el arbitraje, hay que hablar del juego. Creo que la Real Sociedad se benefició mucho de que hoy Flick haya querido salir sin extremos, y nos pasaron por encima. También hay que decirlo, sus jugadores hoy estuvieron brillantes, hicieron todo. Creo que Cubo se marcó un partidazo, sus defensas lo hicieron muy bien, y en general el gol es una despistada en defensa, un resbalón inoportuno de Cubarsí, y bueno, una definición de Geraldo Becker que nos pone en desventaja. Y creo que igual Iñaki Peñas habla mucho de que podría haber hecho algo más en el gol, pero hay que ser sinceros. Si hoy no nos fuimos goleados, fue por Iñaki. Porque hoy creo que el único que se podría salvar del partido es Iñaki. Igualmente, si había en algo que aún me aferraba y estaban todas mis esperanzas, era en el replanteo de Flick. Porque Flick ya había hecho algunos malos inicios de partido y había logrado replantear para darle vuelta. Por ejemplo, el partido contra el Valencia. Creo que Flick tenía la oportunidad de replantear y cambiar la cara del partido, pero lamentablemente no fue así. Si bien metió un cambio que era obligatorio porque Frenkie de Jong estaba muerto físicamente después de la falta que había sufrido, la entrada de Dani Olmo no nos ayudó, y no porque él entrara mal, al contrario, creo que entró y el equipo mejoró un poco más en ataque. Pero el problema del Barcelona era que en las bandas había una gran descompensación, no teníamos ataque por bandas. Valde y Koundé eran los únicos que podían progresar por ahí,
A veces Rafinha se tiraba un poquito, pero luego se centralizaba. Y si vieron el partido saben que ambos cuando intentaban subir tenían a la marca enfrente y no tenían cómo pasar. Intentaban pedir auxilio pero no tenían a quién darle el pase al frente. Koundé desde que está Flick siempre tenía un pase al frente, ya sea Rafinha en su momento o Lamine Yamal, que era con el que mejor se entendía. Hoy Koundé no lo tuvo y no podía hacer nada. No pudo ejercer esa presencia ofensiva que siempre había tenido. Y mientras la Real se acomodó más defensivamente para plantarse y estar bien parado a la contra. Y es como poco a poco nos empezaron a empujar. Desperdiciaron chances increíbles que realmente nos perdonaron mucho. Y el Barcelona no aprovechó eso. Porque no pudo hilar una maldita jugada en la que todos estuvieran correctos con los pases. Las jugadas se perdían por innumerables pérdidas de balón, por pases fallados. Todos estuvieron mal, todos estuvieron erráticos hoy. Nadie podía filtrar un buen pase y literalmente tuvimos que apelar a centros desesperados que no nos dieron la solución, porque hay que ser sinceros, nuestro equipo no tiene tampoco los mejores cabeceadores y sobre todo en altura la mayoría de equipos nos saca mucha ventaja. Y poco a poco se nos fue acabando el tiempo, metimos cambios desesperados. Flick recién puso 2 extremos natos cuando faltaban menos de 15 minutos por ahí que metió Ansu Fati y se nos acabó el tiempo. Creo que si hubiera jugado mucho más minutos por ahí, 30 más, el Barça no hubiera marcado el gol. Incluso tal vez la Real hubiera metido otro gol más que nos hubiera condenado. Y creo que hay que aceptar que hoy no fue el partido. Flick se equivocó con el planteamiento y en general todos estuvieron mal. Y es que yo ahorita que tengo que hablar de los jugadores, ¿qué puedo decir de todos? Iñaki Peña creo que es el único salvable, como lo dije hace un rato. Es el que nos salvó de la goleada y el que intentó mantener el arco con menor cantidad de goles. Si no fuera por él, el partido se hubiera perdido ya antes del minuto 60. En los centrales, creo que Cubarsí tuvo ese resbalón fortuito y al inicio empezó bien filtrando los pases, pero poco a poco le vi perdiendo esa lucidez y en general con el nerviosismo del partido todos no podían hilar un pase. Lo mismo con Íñigo Martínez. Empezó bien filtrando pases y bajó muchísimo. El partido se lo comió a él y a Cubarsí. Con los laterales, poco que decir también. Ya dije el problema. No tenían a quién dar el pase enfrente. Estaban acostumbrados a tener tanto a Rafinha como a Lamine Yamal y hoy no los tuvieron. Tenían que regresar y retroceder la jugada y eso beneficiaba la buena presión de la Real Sociedad. Creo que Koundé sobre todo hoy tuvo un partido más complicado porque tenía una marca personal que era la de Ciudad Becker y cuando se liberó y el carril derecho era factible, Koundé tuvo que jugar por algunos minutos como si fuera un extremo. Yo no puedo creer que Koundé haya tenido que jugar de extremo porque Fermín, que era el que estaba en derecha, se centralizaba y simplemente era inviable. Además de que ese no era su mejor oficio, hoy no estuvo fino. En el medio campo podría rescatar un poco a Marc Casado en algunos momentos donde era el que más presionaba, recuperaba, metía intensidad, pero también se fue perdiendo. Y a su lado Frenkie, creo que me da mucha pena el golpe que recibió porque había hecho un buen partido desde el comienzo. Estaba siendo clave, patrullando, subiendo el balón con su velocidad y luego el golpe lo dejó knockout, lo dejó fuera del partido. No tuvo incidencia, trotaba, estaba desaparecido y lo mejor era el cambio obviamente. El que entró por él fue Dani Olmo, el cual creo que ingresó con buenas intenciones. Se le vio activo esos primeros 10 minutos y también bajó, cayó como todo el ánimo del equipo. Se equivocaba en los pases, intentaba tirar de lejos cuando lo mejor era pasar y simplemente se desesperó mucho. Otro que también tuvo un partido y que creo que es el peor partido que ha tenido en la temporada es Pedri. Pedri empezó bien, pero su partido fue en picada. Desde el segundo tiempo sobre todo el partido de Pedri fue muy malo. O sea, tú te das cuenta que el partido es insalvable cuando Pedri te falla pases muy claros. Y eso fue lo que pasó en el partido. Y hoy creo que se notó porque Pedri no estuvo fino, no filtraba bien los balones, no estaba cómodo. Y simplemente el Barcelona cayó. En las bandas, pues por derecha Fermín creo que estaba perdido. Era como si tú metieras en un velorio a un payaso, o sea, totalmente perdido. Y no es por faltarle respeto a Fermín, es simplemente un símil. Es como pedirle a alguien que pinta retratos que te construya una casa. O sea, es inviable. Creo que Fermín por derecha ha estado perdido, no participaba en el juego y le quitaba su mejor, que era cazar esos balones perdidos y rematar al arco. Por la banda izquierda creo que Rafinha también cayó muy mal y de hecho en algunos momentos lo vi muy mal, o sea, tanto que me recordó al Rafinha ese que llegó procedente del Leeds y que en sus primeros partidos no enchufaba ni una. Y ya si tengo que hablar de Lewandowski, creo que el partido de Lewandowski es tétrico. Más que nada porque
creo que no ganó casi ningún balón aéreo y no le llegaban balones, y los pocos pases que le llegaban las terminaba perdiendo, no podía aguantar el balón y simplemente fue un partido desastroso de Lewan. Y ojo, yo no digo esto por afán de pegar a los jugadores, de criticarlos y todo, simplemente porque me divierto con eso. No, yo estoy terriblemente bajoneado, porque esta derrota significa que el clásico, tan bien que habíamos jugado el 4-0, se anula, porque esos 3 puntos acabamos de perderlos ahora. Y sí, estamos a 6 puntos porque el Real Madrid tiene el partido contra el Valencia pospuesto y bla 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 bla. A ver, todos sabemos que el Valencia está en zona de descensos, y más aún con el problema que han tenido en su ciudad, van a perder ese partido cuando se juegue. No hay que tener de mucha fe a ellos. Ahora esperar que el siguiente partido es contra el Celta, otra vez de visita, y ojalá que cuando volvamos del parón de selecciones, el Barcelona vuelva a jugar como tan bien lo estaba haciendo antes de este horrible partido. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, recuerden dejar like y suscribirse, que me ha ayudado muchísimo. Realmente estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores y me enorgullecería mucho llegar antes de que termine el año. Y sin mucho más que decir, nos vemos en la siguiente. Adiós.